venimos hablando esto de instar, por ejemplo, no sé si recuerdan el título la cizaña y el trigo, que si bien es una parábola también de Cristo, en su escritura, en Mateo, y en Marcos, mejor dicho, donde venimos hablando de la cizaña y el trigo. Al siguiente domingo estuvimos hablando también de lo que es vanidad y vanidades, ¿no? Es lo que el gran maestro, el gran predicador, el gran sabio Salomón también nos comparte acerca de cuál realmente tiene que ser nuestra prioridad en nuestras vidas, ¿no? Que es lo que muchas veces, lamentablemente, nosotros como seres humanos nos enfocamos más y buscamos una prioridad más en algo material que en el mismo Señor, ¿no? Pero que nos llevaba todo a un mismo lugar. Lo mismo con el domingo pasado, también hablando, a ver que acá tengo el título, no me acuerdo muy bien el título, lo absurdo, claro, era lo de vanidades el domingo anterior, exacto. Y que venimos hablando en una seguidilla en la cual yo creo que prácticamente lo podría como unir todo como un episodio. ¿Vieron como la serie cuando están las temporada 1, temporada algo así? Con respecto a esto que tiene que ver con un fin en común. Un fin que en este caso nos lleva a la santidad. Porque hablando con la cizaña y el trigo, no había más de que cuando nos lleva justamente al punto culminante, al punto final de la palabra de Dios, nos hace entender de que el Señor nos quiere como trigo, realmente, ¿no? Que nos quiere fortalecidos, nos quiere santos, nos quiere agradable para Él, como la misma palabra de Dios, los 66 libros, también nos enseña y nos insta que la iglesia, ¿cómo sea? Santa. Y mismo recuerdo esto, ¿no? Ahora estamos viendo el estudio bíblico primera y segunda de Crónicas, ya hemos terminado este jueves. Y también, o sea, si bien fue como un refresh, hablando desde los inicios con Adán y Eva, desde el comienzo de la humanidad, pasando los años, después que vino el Libertador, después que, bueno, todo lo que ya sabemos hasta llegar al momento del exilio en el pueblo de Dios. Pero más allá de eso, había algo que Dios nos quería llevar a hacer entender y que nos siga haciendo entender al pueblo de Dios como a nosotros, que es que nos llama a ser santos. ¿Por qué llegaba al punto de que llegó al exilio? Porque se cansó. Porque él se cansó directamente de ver de que todo el tiempo cometían ciclos. Caigo en pecado, pero después sube otro rey y bueno, entonces de vuelta la odio. Entonces era como un seguidor de hombre. Muchas veces en la iglesia, en lo contemporáneo, hoy en día, pasa también. Hay iglesias multitudinarias donde la persona tal vez literalmente no se da cuenta que es un seguidor de hombre, que sigue más y es más fanático del pastor, la pastora, y se hace tan compinche que entonces, todo, y lo defienden a racatabla, incluso hasta llega un momento que se terminan cegando de tal vez malas acciones de otros siervos de Dios. Porque, como volvemos a decir, los mismos siervos de Dios, nosotros, también muchas veces cometemos errores. Por eso mismo, por algo el Señor estipuló que haya orden, que haya en una iglesia, que hayan líderes, que hayan pastores, que hayan apóstoles, para que haya orden. Pero eso no quita de que los pastores son los que tienen que estar incluso en santidad constantemente. ¿Para qué? Para que la oveja también se fortalezca, crezca, busque, mengue en el Señor, pero que a su vez también puede tranquilamente tener un error. Pero si hay alguien que es un seguidor de ese pastor, de esa pastora, en realidad también lo va a llevar a que tarde o temprano empieza a caer también y esa persona empieza a estar en pecado también. Y acá vuelvo a decir, ¿por qué hablo todo este trasfondo y todo este contexto? Porque el Señor te llama a la santidad. El título de este mensaje lo titulé, valga la redundancia, Testimonio. Y incluso tengo el significado acá, testimonio, pero ¿sabes qué? Déjame decirte que un buen testimonio se evidencia a través de tu carácter, a través de tu conducta, a través de tu conversación. ¿Cómo es tu conversación? ¿Cómo conversás? ¿Cómo sos vos como persona? El día a día, diariamente. Eso es lo que va a formar tu buen testimonio. Que a su vez, si hay buen testimonio, ¿qué hay también? Mal testimonio.
Es como la cizaña y el trigo. Nacen juntas, prácticamente. Bueno, acá pasa lo mismo. En la iglesia muchas veces podemos tener hermanos, hermanas que congregan y demás, y hace años están, pero tienen buen testimonio, y hay otros que tal vez no tienen buen testimonio en su vida. Que al fin y al cabo el buen testimonio, más allá que signifique también testificar de tu vida, de qué es lo que Dios hizo en tu vida, o querés testificar de una buena noticia, que muchas veces lo llamamos por ese lado, en realidad lo principal que tenemos que entender, que el buen testimonio se trata de testificar de Cristo. Igual, de todos modos, acá yo tengo un significado que quiero y me encanta llevarlo siempre con la Real Academia Española también, porque está bueno también entender, y vuelvo a decir que por más que suene fuerte, no ser ignorantes en la palabra de Dios, menos. Pero no ser ignorante inclusive en las palabras que muchas veces mal utilizamos. Por ejemplo, acá, testimonio en la Real Academia Española lo lleva un poco en la jerga judicial. La acción del testimonio, ¿cuál va a ser? Testificar, lo que venimos diciendo. O sea, contar, afirmar algo con referencia a testigos o documentos auténticos. ¿Bien? O sea, entonces, el que va a testificar tiene que testificar hacia un testigo, tiene que ser hacia alguien. No es que doy mi testimonio, pero no hay nadie escuchándome. Bien, entonces, si vamos a estar ahora llevándolo en grado espiritual, si vamos a testificar de Cristo, vamos a estar hablando incluso lo que Dios hizo en mi vida, que eso sería el testimonio realmente, qué es lo que hizo en mi vida, cómo cambió mi vida, lo vas a comentar hacia otra persona. No es que, le cuento al espejito, espejito, dime con quién estoy. No, no es a Blancanieves, no. O sea, le estás contando a alguien. Bien, entonces se trata de que hacia un testigo que te va a estar escuchando. Y muchas veces en la Real Academia Española lo lleva también a lo que es la jerga judicial. Cuando uno está, por ejemplo, está el juez, te llama al testigo. ¿A dónde lo llama el testigo? ¿A su derecha o a su izquierda? Vení y contá esas verdades que tenés acerca del juicio que están padeciendo. Por ejemplo, yo puse, ¿no? Que son los que testifican, o sea, los testigos afirman decir la verdad, por lo tanto presentan un testimonio. Se supone que ese testigo que va a estar testificando va a decir la verdad, se supone, porque todo eso está siendo tomado como un documento, ¿no? Oficial, en la cual eso después lo van llevando hacia si se termina la persona entra o no entra a la prisión, por así decirlo. Vuelvo a aclararlo. Esto es en un ambiente y en un contexto judicial, llevándolo al espiritual, a la iglesia. Se trata de que el que va a testificar, el que va a dar un buen testimonio, tiene que decir la verdad. Pero muchas veces nos pasa esto, de que tal vez ese testimonio que no nos damos cuenta, o hay acciones en nuestras vidas que no son de buen testimonio. En Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 8 al 11, es lo que acabo de leer al principio de la reunión. El Salmo de David. Lo vuelvo a leer en la NBI porque me gusta más esta versión como está acá. El Salmo de David, él era un gran cantor también. Les da, por favor. Les da esta manera de que quiere que alaben el pueblo de Dios, que alabe a Dios, y dice lo siguiente: den a conocer sus obras entre las naciones, cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fuerza, anhelen siempre su rostro. Recuerden las maravillas que ha hecho, las señales y las leyes que ha emitido. Hasta ahí la palabra de Dios en este caso. Leí hasta el 12 en realidad. Cuando dice gloríense en su santo nombre, está en otras palabras también, o cuando dice hablen de todas sus maravillas, está diciendo testifiquen de todas sus maravillas, hablen de esas verdades, no se queden callados. ¿Bien? No se queden callados. La iglesia no se quede callada. Hable de las maravillas del Padre. Hablemos de las maravillas de nuestro Dios, de nuestro Creador. ¿Te da vergüenza? Bueno, entonces reprende ese espíritu, porque es un espíritu inmundo que se llama vergüenza y que realmente lo tenemos que desechar de nuestra vida. Porque en donde más dejamos actuar
a la vergüenza, más se va a empoderar y más nos va a inhibir y más vamos a estar actuando ¿qué? En lo secreto. Entonces más va a ser donde no vamos a buscar tanta intimidad con el Padre, sino que vamos a querer seguir haciendo cosas a lo secreto y buscando mi manera de seguir ofendiendo de una cierta manera al Espíritu Santo. Y cuando menos te diste cuenta, ya está frío, ya está fría. Ya la verdad que pero tengo, bueno, mi acción es esta, tomo estas decisiones. ¿Y por causa de qué? Por causa de no escuchar la voz del Señor. Y el Señor, yo sé que muchas veces nos quiere también como corregir en ese punto de la vergüenza, ¿no? El orgullo también podría ser, pero en estos casos, ¿por qué digo la vergüenza? Porque es lo que a la iglesia le cuesta muchas veces, proclamar el evangelio, hablarle a otra persona, invitar a otra persona, decirle Jesús te ama. Vamos al otro capítulo. Juan 17, 18. Lo voy a leer en la Reina Valera. Juan, capítulo 17. A ver quién lo tiene. Capítulo 17, versículo 18. Dice lo siguiente. En Reina Valera lo voy a leer, pero pueden leerlo si no en la NBI. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Está muy bien que anhelemos el cielo. Está muy bien que busquemos, que proclamemos, querer alabar al Señor, glorificarlo. Es decir, ay, sí, mi vida es eterna con Cristo. Amén. Mi vida va a ser eterna con Cristo y yo realmente mi visión en esta tierra como iglesia es apuntar hacia el cielo. Bien, está muy bien que anheles eso, pero hay laburo que hacer acá en la tierra. Hay trabajo que hacer en la tierra primeramente. Por eso también me acuerdo mucho de cuando el Señor dice, no sea, busquen tesoros, pero para el cielo justamente, no para atesorar acá. En este punto, está muy bueno que podamos entender esto. Hay trabajo que tenemos que hacer en la tierra. Vos y yo como iglesia tenemos trabajo que hacer todavía. Anhelar el cielo, perfecto. Pero no te quedes con esa visión nada más. Porque, ¿sabes cómo sería el ejemplo de que anhelo el cielo? De que, bueno, vengo y no falto nunca a la congregación. Estoy y asisto, y estoy siempre y levanto las manos y ofrendo diezmo, y estoy con la iglesia y estoy sirviendo. Ok, eso sería como anhelar el cielo, iglesia. Pero cuando entendemos y llevamos el punto a decir, bueno, pero tengo que hacer trabajo acá en la tierra también, tengo que llevar el evangelio ¿a qué? Hacia el prójimo. Cristo no dice, bueno, enfóquense entre ustedes, alábenme y búsquenme en la sinagoga y nada más que eso. No, por algo, como también lo compartía Pau hace un rato, la gran comisión, ir y predicar el evangelio, salir de las cuatro paredes, salir a evangelizar, salir a predicar el evangelio. Hace años atrás, por ejemplo, se veía muy a menudo también esto de hacer, de que uno salga masivamente con la iglesia, todos juntitos a evangelizar, a llevar el mensaje con un folleto. Hoy en día como que prácticamente pasó de moda ese punto porque nadie te quiere aceptar un folleto, por lo menos acá en Buenos Aires. Son muy poca la gente que te quiere aceptar un folleto. Y si te lo aceptan es o porque se le impone o porque realmente, tomá, aceptá, pero listo. Ahora, que la persona tome la acción a congregar, a seguir asistiendo es otra cosa. Porque saben que lamentablemente, la iglesia, y cuando uno se acerca a la iglesia, es emocionalmente. Es porque uno está destruido, está su vida o luchando en una cierta área de su vida, no sé, sea alcohol, sea sexo, sea, no sé, tentaciones con otra cosa, amistades que no son buenas para esa persona, no sé, alcohol, lo que se les ocurra. La familia está mal, la familia, o murió un familiar, entonces ahí me acerco a Cristo.
Ahí me acerco a la iglesia, pero en realidad me voy a corregir, no te acercaste a Cristo por acercarte a la iglesia. Te acercaste porque estás buscando un apoyo, estás buscando una ayuda emocional, que alguien te levante el ánimo, perfecto. Pero como siempre decimos, el cambio no va a ser cambio hasta que vos no cambies. Y ese cambio empieza por uno en lo personal. Realmente si buscas ser santo, buscas alabar al Señor, buscas que seas agradable ante los ojos del Padre, entonces vas a empezar vos haciendo los cambios. Mirá que Dios es más inteligente que todos nosotros, se da cuenta cuando le estamos mintiendo y cuando no. Se da cuenta cuando lo buscamos a cierta manera, pero me conviene o no, o cuando lo busco en mis obras de tiempo. Dios se da cuenta de todo eso, lo tiene en cuenta, lo anota. No es rencoroso, claro que no, pero es celoso. Y en este punto es bueno entender de que por qué estoy comentando estos puntos. Porque la santidad es la que va a depender de cómo vos estás en la intimidad con el Padre. ¿Bien? ¿Cuál es tu intimidad con Dios? Es lo que va a determinar esa santidad. Pero hay trabajo que hacer. Mientras tanto, como iglesia nos manda el Señor a que accionemos. Y creo que incluso me atrevo a decir que es bastante repetitivo este mensaje todos los domingos. Todos los domingos se habla de la santidad, todos los domingos se habla de la acción, todos los domingos se habla de levantemos nuestras manos, alabemos al Padre. Porque realmente hay una iglesia dormida. Hay una iglesia que no está realmente proclamándose y alabando al Padre como tal. Entonces mi pregunta es, ¿crees realmente en Dios? ¿Le crees realmente? La iglesia, vos y yo, debemos trabajar mientras tanto en mantener que nuestra santidad, en buscarla y mantenerla. Esto es dar y ser testimonio para nuestro círculo familiar, amistades, conocidos e incluso los desconocidos. ¿Qué le podemos decir? El prójimo. El Señor habla muy bien acerca del prójimo. Por eso no lo puedo sacar a un costado y decir, no, solamente lo que conocemos nosotros. No, al desconocido también entra dentro también de ese círculo. Tenemos que llevar buen testimonio como iglesia a fin de santificar nuestra manera de vivir. Porque eso es lo que va a determinar tu manera de vivir exactamente. De cómo sean tus testimonios es lo que va a ver la otra persona cómo sos. Por ejemplo, tampoco vamos a vivir que, perdón, acá, sabemos bien que, por ejemplo, Cristo nos salvó de la muerte, amén. Sí, lo sabemos muy bien eso. Que también nos dio vida eterna en Él, amén. Pero tampoco por esto vamos a estar quedándonos estancados esperando que Él venga. Ah, me quedo en el sillón y el masajeador también, ¿eh? Ahí tipo, bueno, sí, leo tu palabra y estoy. A ver, el Señor te manda, pide que la iglesia salga, que la iglesia predique en todo momento, en casa. ¿Por qué, por ejemplo, tus familiares no están acá? ¿Por qué tus familiares no congregan? Porque hay algo entonces ahí que falta, parece, pulir, falta corregir. Porque realmente la iglesia estaría acá completa si nosotros hacemos bien nuestro trabajo. Te puedes encontrar con lo siguiente. No, bueno, pero no creen. Ok, es distinto que no crean. Hay que aceptarlo, dejarlo a un costado. El Señor ya va a hacer su obra con ellos y mientras tanto vos seguís siendo de bendición. Porque entonces, ¿cómo vas a ser vos en estos casos? Vas a llevar tu bendición, vas a llevar, la palabra de Dios lo dice muy bien y claro también cuando pone el ejemplo del matrimonio. Supongamos que la mujer es la que congrega, la que sirve, la que va y el esposo es ateo, no quiere saber nada con la iglesia. Ok, ¿quién trae la bendición? La mujer a casa. Tarde o temprano va a llegar esa persona a entrar. Pero es buscar también de que no me quede en una zona de confort. Y bueno, sí, Señor, que se haga tu voluntad. Y dejamos en que se haga tu voluntad. Hay que accionar también. ¿De qué sirve si no? Entonces, accionar, ¿cómo sería en este caso? Invitación. Invítala, invítalo.
¿Por qué no venís, mi amor? Vení a una reunión de la iglesia. Es 1 hora y media, 2 horas como máximo. Es estar sentado, a veces compartimos con una facturita, a veces compartimos una palabra, pero estamos acá, escuchamos un mensaje que nos hace bien a nuestro ser, a nuestras almas, nos hace reflexionar porque es Dios que nos habla, alabamos al Señor, cantamos una canción y después volvemos a casa. Invitación. Pero eso es una gran acción, llevando un buen testimonio. Pero no queda acá. El buen testimonio va a estar también yendo más allá. ¿Cómo va la semana? Empezó el lunes. ¿Cómo empezaste el día? ¿Le diste gloria a Dios? ¿Estás haciendo bien las cosas? Tampoco vamos a vivir una vida light sin ofender ni molestar cuando tengo la posibilidad de llevar testimonio de Cristo. O sea, hablarle de Dios. ¿Qué es lo que viene haciendo en mi vida? Como vuelvo a decir. Dios te va a poner esas personas donde vos podés hablarle de Cristo. Amén. Es tu oportunidad. En Proverbios capítulo 4, versículo 14 al 27, no lo voy a leer, pero el maestro Salomón, por ejemplo, habla muy bien, con certeza, acerca de la gran sabiduría, de cómo debemos ser como iglesia. Léete todo Proverbios, si no. Y vas a encaminar también en cómo realmente el Señor te pide que la iglesia sea. Esa sabiduría que tenemos que mantenernos firmes. Bien. Y lo importante es que dentro de esa sabiduría es donde nos exige y nos manda que seamos correctos, que tomemos buenas decisiones. Que si estamos con personas que nos están contaminando, busquemos la manera de salir de esa contaminación. Solamente es testificar con tu vida y tus actos de Cristo. Recordá las 3C. Un buen testimonio es carácter, conducta y conversación. ¿Cómo son tu manera de dialogar, de hablar con otra persona? ¿Cómo es tu conducta en casa? ¿Cómo es tu carácter en casa? ¿Cómo es tu carácter y tu conducta con tus amistades? Eso es lo que va a determinar un buen testimonio en vos. Porque si sos una persona como, por ejemplo, insultás en casa y te calentás, te enojás y dejás actuar las emociones carnales que llevas, déjame decirte que no estás llevando un buen testimonio, porque lo único que estás haciendo es maldecir. Porque una mala palabra, el que no sabe lo va a saber en este momento. Una mala palabra es maldición hacia otro. Entonces le estás maldiciendo la vida de tu hijo, tu hija, tu suegro, tu suegra, tu madre, tu hermano, quien sea, tu amistad. Vamos a meter la amistad también. Y el prójimo también. Estoy manejando y de la nada se me mete por derecha una moto y de repente querés bendecirle, mejor dicho, querés maldecirlo. Porque casi que lo podés chocar a esa persona y pueden convertirse en un accidente realmente que la persona termine en el hospital. Bueno, buscar esa manera. Y esos son ejemplos como cotidianos, diarios que pongo, porque es lo que nos pasa. A ver, yo no voy a estar hablando dentro de una burbujita en la iglesia y levantamos todo y que santo, santo, ok. No, hay que ir al grano, hay que ir al hueso. Entonces yo voy a ser lo más transparente posible de cómo es la vida cotidiana de nuestra vida, porque quiero entender y entiendo por este lado de que todos pasamos por lo mismo. Pero tarde o temprano es donde vos decidís, donde decidimos nosotros si queremos accionar con un buen testimonio o no. ¿Y cómo logro, pastor, tener una buena acción, un buen testimonio y dejar de gritar y tener un carácter efusivo y maltratar y me caliento tanto o tomo malas acciones? O como por ejemplo, también incluso el alcohol. Una cosa, no está mal tomar alcohol. Pero el Señor dice muy bien, no dado al vino, tampoco de que sea un lunes al mediodía y pintó una cervecita. Es un martes a la tardecita al mediodía o a la siesta, pintó otra. Yo entiendo que capaz que puede hacer mucho calor, pero a veces esas cosas también es lo que nos va perjudicando, porque tarde o temprano es como que ya convertís como una habitual manera de que no me puede faltar ese vasito, no me puede faltar ese momento de tomar. Entonces hay que saber tener esa sabiduría en cuándo es que comparto un vasito de vino con mi esposo, con mi familia, o vinieron familiares y bueno, hoy quiero abrir uno porque es especial para mí y lo quiero compartir.
Pero ya cuando empezamos todos los días y siempre, que no nos falte, entonces déjame decirte que estás como caminando hacia el alcoholismo. Entonces hay un buen testimonio ahí que estás dando hacia tus amistades, hacia tal vez publicaste algo en las redes y lo están viendo, ¿estás dando un buen testimonio? Por eso vuelvo a decir, ojo en todas esas situaciones, porque son detalles que la iglesia tiene que saber esto. Vuelvo a decirlo, tengo que ir al grano, tengo que ir al hueso tuyo. Porque yo sé que el Espíritu Santo, si te manda que quiere una iglesia santa, estos son puntos a que tenemos que tener en cuenta. ¿De qué sirve de que alabo al Señor y vengo y congrego o me conecto vía virtual, pero después, sin embargo, insulto en casa, insulto a cualquier persona o hablo mal? Entonces busquemos que el Señor nos dé esa sabiduría para hablar bien, para tener un mejor léxico. Pero ¿cómo conseguís? Como decíamos hace un ratito, pastor, ¿cómo consigo un buen testimonio? ¿Cómo consigo cambiar mi hábito, cambiar mi conducta, cambiar mi carácter? Con la intimidad con el Padre. En esa intimidad que vos tengas con el Señor. En esa intimidad que no me cabe duda que cuando uno comienza a tener tal vez unos 10 minutos de una oración, cuando empezás a leer la palabra de Dios, te insta que la próxima semana ya no son 10 minutos, es media hora. Y a la próxima semana es 1 hora. A que busques del Señor, que lo busques porque Él está esperando abrazarte, consolarte. Pero no esperes de que, ay, bueno, pero pido oración porque entró grave la situación ahora de mi familia. El Señor está en todo momento, lo tenemos en claro eso. Pero muchas veces son pruebas que pasamos y otras veces son situaciones que vamos a tener que aferrar o pasar en la vida porque es parte de. Nacimos del polvo y vamos a volver al polvo. Lo decíamos muy bien el domingo pasado o el anterior con las vanidades. Un buen testimonio es dependiendo cómo está tu intimidad con Dios. El Espíritu Santo va a inquietar en vos que sigas siendo ejemplo, testificando que en Él. Por eso vuelvo a decir, el Espíritu Santo es el que mora en tu vida. Y Él lo que va a hacer es todo el tiempo querer ahí instarte, empujarte. Dale, dale, Eloy, dale, Ezequiel, dale, Axel, dale, Paola, dale, Oli. Dale, activá, buscame, orá, pedime sabiduría en el colegio, pedime sabiduría en un examen, pedime sabiduría en dónde querés estudiar o qué carrera querés que te guíe más o menos. Pedime sabiduría en un trabajo, pedime sabiduría. Soy muy calentón, muy nervioso. Bueno, pedime sabiduría, pedime templanza, quiero cambiar tu perspectiva de visión. El Señor te ayuda a hacer ese cambio 360. ¿Estás débil? ¿Qué va a hacer el Señor? Te va a querer fortalecer, pero pedíselo. Si no, no te va a fortalecer. Pedíselo. Romanos, para ir finalizando. Capítulo 7, verso 21 al 25 dice lo siguiente. Capítulo 7 de Romanos, versículo 21 al 25 que dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Esto lo veníamos hablando hace unos domingos atrás. El apóstol Pablo pone ya el ejemplo claro de decir: el pecado va a estar conviviendo conmigo por más que tenga 80 años, 70, 100 años. Por más que estoy a punto de morir, estoy con una enfermedad o no, o me morí en una muerte súbita, lo que sea, el pecado va a seguir estando. Pero, pastor, me bauticé, congrego, estoy como líder, estoy sirviendo, soy pastor. El pecado sigue estando. Porque somos seres pecaminosos. Pero acá hay una lucha diaria que vas a empezar a tener en tu vida. Donde tu mente, el diablo, ¿dónde trabaja? ¿Dónde va a querer venir a trabajar? Acá, la mente.
Pero también a la vez vos sos el que elegís si dejás que siga trabajando Satanás o vas a cambiarlo para poner la ley de Dios, la palabra de Dios, al Espíritu Santo que te hable y que transforme en tu vida. Es una elección. Vos elegís ser santo o no. Vos elegís dar buen testimonio o no. Vos elegís seguir la carne o seguir a Dios. Vos lo haces. Por eso acá no es de que el pastor, la pastora cambió mi vida, ellos me bautizaron, ellos me ungieron con aceite, oraron por mi casa. Esto es un cambio tuyo. En lo personal, cambiás tu vida, querés realmente hacer un cambio 360, el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en tu vida. Caso contrario, querés hacer nada más que un 30%, y bueno, un 30% tendrás de bendición, el otro 70%, y abstenete a las consecuencias. Lo dejo a tu criterio. ¿Vivimos para Cristo o para satisfacer nuestros pecados? En todo tiempo el Señor, ¿qué hace? Nos va a estar observando. En todo tiempo te va a estar observando. Él en todo tiempo va a buscar. Vos salís de acá, apenas estás saliendo, la puertita está saliendo caminando, vos apenas cortaste ahí el vivo y empezaste a cocinar o ya estás planeando lo que vas a hacer en el día de hoy, en ese preciso momento ya te está observando. Cómo hablás, qué respondés, cómo te dirigís a tus hijos, cómo te dirigís a tu madre, a tu padre, cómo te dirigís en tus acciones, qué es lo que vas a hacer. ¿Cómo estás llevando tu testimonio? La buena intimidad con Dios va a fortalecerte en el interior tuyo, en tu interior. Una intimidad con el Padre que tengas diariamente va a fortalecerte y a prepararte. ¿Por qué prepararte? Porque también te vas a tener que topar con situaciones, obstáculos en la vida que te van a latigar fuerte. Pero si uno está ya preparándose con el Padre, se está preparando y se instruye en la palabra de Dios y se fortalece y le pide más de Él y menos de nosotros, cuando llegue esa tormenta, cuando llegue ese relámpago adelante tuyo, no vas a temer. Vas a estar tranquilo. Vas a poder caminar tranquilo, incluso la sabiduría que te va a traer el Espíritu Santo, de traer calma, de traer templanza, de traer armonía, de traer amor y de traer ¿qué? Respuesta hacia ese obstáculo. No significa que tenés que ser una persona fría, no tiene nada que ver con eso. Somos seres humanos, sentimos, ¿bien? Eso lo vamos a tener, que vamos a llorar, que vamos a estar felices, que vamos a estar gozosos, alegres, enojados, lo que sea. Pero mismo la palabra de Dios lo dice también. O sea, que en ese momento, si te enojaste con algo, busca la manera de revertir y no seguir así. Da un buen testimonio. Una palabra que el Señor me vino hablando hace unas semanas con esto. En lo particular, como vuelvo a decirlo, porque yo también, esto es para mí. Esto es palabra de Dios que viene para mi vida. Y que creo que es una buena manera, iglesia, de que tenemos que entender que si no das un buen testimonio, entonces ¿de qué sirve? ¿Por qué no traes invitados o no traes amigos o familiares? Porque hay algo, entonces me parece que pulir todavía ahí. Busquemos más de nuestro Señor. Los invito a cerrar sus ojos. Yo sé, Espíritu Santo, que tú nos estás hablando. Espíritu Santo, sigue hablándonos.
Te entregamos en este momento, Señor, todo nuestro mal carácter, nuestra mala conducta, nuestras malas conversaciones, incluso si hemos hablado y chismoseado, hablando mal de otra persona, murmurando. Te entregamos eso, Señor. Tú quieres una iglesia santa. Tú quieres una iglesia que te exalte, que te respete, que te tema. Por eso mismo, Padre Santo, te pedimos perdón. Perdón, Señor, porque sabemos que te hemos ofendido. Tal vez en este momento incluso nos estás trayendo áreas, situaciones, momentos en donde no hemos tenido una buena acción. No hemos llevado un buen testimonio. Es tiempo entonces de entregártelo. Desde ahí, desde casa, acá, en la reunión, en el templo, te invito a que se lo entregues. Si tenés el nombre y apellido de eso, entregáselo. Es momento de que puedas entregar esa área e incluso pedirle al Espíritu Santo que te dé fortaleza, sabiduría, discernimiento a seguir desmenuzando más áreas si es que hay que corregirlas para llevar un buen testimonio en tu vida. Te amamos, Padre Santo. Te amamos. Te amamos, Señor. Dejo atrás todo mi pasado.